Buenas noches, hermanas. La paz del Señor de acá desde Argentina, desde el extremo sur, bien allá abajo, abajo. La saludamos a un ministerio de A Una Voz, respondiendo al llamado y en esta jornada, tercera jornada de 21 días de ayuno y oración. Y en este día a mí me tocó el tema de la valentía. Entonces le voy a comentar qué significa la valentía. Se refiere a la actitud y determinación con la cual un individuo hace frente y responde a una situación de peligro, miedo o riesgo. Es una virtud del ser humano que impulsa a ejecutar una acción a pesar del temor por las dificultades y riesgo a sobrepasar. Forma parte de la fuerza interior que poseen los individuos a fin de responder una situación que implique afrontar los miedos o riesgos. La valentía está asociada al heroísmo, la gallardía y el valor. Cuando una persona es valiente, logra vencer sus temores o dudas y actúa con decisión y firmeza. La valentía se demuestra en los grandes actos, como por ejemplo en una guerra o en una emergencia, pero también en las pequeñas acciones cotidianas, por ejemplo, al decir una verdad dolorosa a un ser querido. Entre los sinónimos que se pueden emplear para la palabra valentía está el coraje, la osadía, el valor, el vigor, y lo contrario a la valentía es la cobardía. Las personas valientes deben tomar decisiones más allá de los riesgos que éstas conlleven, en especial cuando no se cuenta con mucho tiempo o recursos. La valentía no solo se refiere a enfrentar un peligro o riesgo, también es reaccionar, luchar y vencer ante los miedos individuales. Ahora les voy a dar unas frases de valentía. Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Eso lo dijo Nelson Mandela. Y después otra frase que encontré es: los cobardes mueren muchas veces antes de su muerte, mientras que el valiente prueba el sabor de la muerte una sola vez. William Shakespeare. Y ejemplos de valentía. Por ejemplo, la valentía sale a flote cuando las personas deben sacar sus fuerzas internas para reaccionar ante algo que les produce miedo o invita al peligro y riesgo. De ahí que la valentía se aplique a un sinfín de situaciones y más allá de la simplicidad o complejidad de las mismas. La labor de los bomberos es un ejemplo de valentía, ya que su trabajo implica asumir riesgos y reaccionar ante gran cantidad de situaciones en las que se pone en riesgo la vida por salvar y rescatar a otros. La labor de los rescatistas también implica valentía y compromiso al momento de prestar ayuda para rescatar y buscar a otras personas o animales que se encuentren en peligro, bien sea por un evento natural como inundaciones, tornados, terremotos, o en caso de un accidente o desaparición de alguien. Otro ejemplo de valentía que se puede mencionar es el de enfrentar una fobia, bien sea hacia un animal, un lugar o incluso hacia una persona. También es valentía tener el coraje de hablar en público, presentar un examen o reconocer los errores, aún sabiendo que se enfrenta uno a riesgos y se puede tener miedo. En estos casos, la valentía surge de la fuerza interior de querer superar un obstáculo. Ahora yo le quiero compartir 3 puntos, digamos, porque decía en qué puedo demostrar la valentía, eh, digamos, en mi vida. Entonces, como la vida es larga, digamos, no sabía en qué momento contar de esta historia. Entonces, voy a empezar, digamos, como la mitad de mi vida, digamos. Eh, yo en el año 2000, no sé si cuando ustedes eran chicos decían, en el año 2000 se viene el fin del mundo, ¿qué va a pasar? Y era como que, ¿qué va a pasar? Era un cambio de siglo y uno no sabía si iba a llegar al 2000 o qué iba a pasar. Y yo cuando era más chica decía, bueno, a los 20 años me voy a casar porque mi mamá se casó a los 20.
llegaron mis 20 y no pasaba nada, llegaron los 25, nada, y se acercaba el año 2000 y yo soltera y decía, ¿dónde está mi príncipe? ¿No? Y mi príncipe no aparecía por ningún lado. Yo esperando, esperando, hasta que llega el momento, yo me congregaba en una iglesia y aparece el príncipe, pero nadie sabía que era mi príncipe, digamos, ¿no? Ni él sabía. Y, y bueno, la cosa que en el año 2000 nosotros nos casamos. Pero la cosa es por qué yo les cuento que tuve que tomar una decisión de valentía, ¿no? Porque en el año 1997 a él le detectan una enfermedad que le dan 7 meses de vida, le habían detectado el VIH y la médica que lo estaba atendiendo le decía que, bueno, que por su situación como que le daba esos meses de vida. Y él le dijo que hasta que no, que Dios tenía un plan en su vida y que Dios era el que tenía la última palabra, que él le respetaba lo que ella le decía, pero bueno, que la última palabra la tenía Dios. Entonces, la doctora como que medio no le gustó lo que le dijo y lo derivó a otra doctora. Entonces, en el año 99 nos ponemos de novio, o sea que esos 7 meses que le habían dado de vida, Dios tuvo misericordia y fue alargando su vida, ¿no? O porque tenía un propósito con él. Entonces, bueno, en el año 2000 nos casamos, pero yo tenía que tomar la decisión porque era, o sea, era una enfermedad, había también mucho prejuicio en esa época, pero uno, digamos, si ama a la persona, tenía que decidir, bueno, no por eso, pero bueno, corría uno un riesgo también, pero bueno, de la mano de Dios todo es posible, ¿no? Y bueno, entonces nos casamos. En el año 2008, por trabajo, nosotros vivíamos como en Buenos Aires, digamos, y que es como la capital, y le sale un trabajo a 400 kilómetros y teníamos que decidir, él veía una posibilidad de estar mejor y bueno, entonces se traslada a esa ciudad y durante 9 meses nos veíamos en los fines de semana. O sea que era duro porque de estar todos los días juntos pasamos a vernos los fines de semana y bueno, eso duró 9 meses. Entonces teníamos que ver si él se volvía donde estaba yo o yo me venía donde estaba él, porque ya como que no era vida, digamos. Y bueno, entonces yo agarro y decidimos, y él me decía como que había más posibilidades en el lugar donde estaba, y bueno, agarré un bolso y me vine con él, y bueno, dejando, ¿no? Familia, casa, amistades, para estar juntos y, o sea, cerrar un ciclo en el lugar donde estábamos y empezar una nueva vida en este lugar que es donde estoy actualmente, ¿no? Que es en Pinamar, es una ciudad turística en la costa atlántica. Y bueno, venimos acá como, digamos, vinimos sin nada, con un bolso cada uno, digamos. Y el Eterno, ¿no? En su provisión para ya el año 2014 pudimos comprar un terreno y en el 2015 pudimos, digamos, construir una parte, digamos, de una casa y ya dejamos de alquilar y pudimos ya tener nuestra casa. Todo para la gloria del Eterno porque uno por sus propios medios decía cómo uno hace para alquilar, vivir, o sea, para nosotros era imposible, pero para el Eterno no. Y bueno, entonces él, en esos 2 años, digamos, en el 2014, fallece mi mamá de una insuficiencia hepática en 6 días, y mi papá al año, en el 2015, él tenía una enfermedad de Parkinson. O sea que, a pesar de que era adulta, me quedó huérfana, digamos. Entonces,
O sea, yo era muy pegada con mi mamá, pero el hecho de que ya estábamos viviendo como a 400 kilómetros, eso hizo que uno pudiera despegar, digamos, el Eterno ya preparando para que el dolor no sea tanto dolor, digamos. Después, en el marzo del 2020, viene la pandemia, llega a Argentina, ¿no? El 3 de marzo. Y nosotros siempre hablábamos que decíamos, bueno, si vamos a partir, que partamos los dos juntos, o yo me voy primera, digo, porque como que yo no me veía preparada para estar sola, ¿no? Y en mayo del 2021, en un plazo de 14 días, fallece mi suegra y mi esposo a causa del COVID. Entonces, lo que yo no quería que pasara, pasó. Y ahora me encuentro viuda y sola acá en esta ciudad, ¿no? Entonces, y ahora ya pasaron 2 años y 3 meses de su partida. Y yo les quería compartir, ¿no? Un salmo que me había dado mi cuñada, la esposa de mi hermano, que dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Yahweh es tu guardador, Yahweh es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Yahweh te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Yahweh guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y puedo dar fe de que es así esta palabra, ¿no? Y les quería compartir con el tema de la valentía, Josué 1:7 al 9, que dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahweh tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, en todo este lapso, ¿no? En este proceso que me tocó vivir, porque yo también tuve el COVID, entonces me estuve atendiendo, ¿no? Con mi médica de cabecera, y después otras personas me decían, ¿por qué no vas a ver un psicólogo por la situación que uno tiene que transitar? Y decía, bueno, total, comprobar no pierdo nada. Y bueno, fui, saqué turno, y cuando fui a la consulta, la médica, la psicóloga me escucha, ¿no? Y me dice que bueno, que estaba bien, que no era que necesitabas tener, digamos, terapia, porque digamos, lo que estaba transitando estaba dentro de la normalidad, digamos, de un proceso de duelo. Gracias al Eterno no caí en depresión, y bueno, y todos los días le doy gracias al Eterno de que puedo levantarme y vivir un día a la vez, y agradecerle también, ¿no? por la familia que viene a visitarme, o sea, una vez por mes o cada 2 meses, vienen a estar conmigo, y amigos que se convirtieron en familia, digamos. Y yo era como que yo vivía mucho adentro de mi casa, y el salir afuera era como que uno vivía como en una caja de cristal, y el salir afuera era como salir al mundo. Y bueno, y ahora me tocó que hay que salir al mundo y estar, ¿no? Pero bueno, con el Eterno todo se puede, y bueno, y darle gracias al Eterno que pude vivir 20 años de matrimonio con mi esposo, y poder disfrutar todo, que pude disfrutar todo ese tiempo. Entonces estoy más que agradecida como decía la hermana, ¿no? Natividad el otro día, del agradecimiento.
más que agradecida todos los días. Una vez que despierto, digo, bueno, gracias Señor, me devolviste el alma, el espíritu a mi cuerpo. Bueno, hoy es un día más y bueno, que sea lo que el Eterno prepare en este día. Y así es vivir el día, como dice el pastor Walter, ¿no? Que vivir como si fuera el último día, eso yo es mi lema, ¿no? Que todos los días disfrutar como si fuera el último, porque dentro de un rato no sabemos que no puede llegar a pasar, entonces disfrutarlo al máximo. Y bueno, si el Eterno me dejó, por algo me dejó, y bueno, gracias que podemos estar, ¿no? en este grupo. Y pues yo en la primera jornada no había participado, digamos, y recién empecé a participar, ¿no? Como en este grupo, en el segundo ayuno, ¿no? Gracias a Yane que me invitó porque nosotros hacíamos el discipulado en catedral y bueno, ella estaba encargada en esa época ya y bueno, a través de eso es la conexión que por eso estamos en este grupo, ¿no? Así que bueno, esa es mi participación en este día sobre el tema de la valentía. Así que ahora vamos a pasar al tema de la película, que no sé si la pudieron ver, cuando Janet me la mandó y decía entre el cielo y la tierra, digo, wow. Y después cuando entra la que dice es una cuestión de fe, yo digo, wow, acá voy a llorar, porque si las otras dos películas, digo, me tocaron, digo, en esta, pero gracias al Eterno se ve que estoy bien porque lloré más en las otras que en esta. Así que bueno, quiero ver la opinión de alguna valiente de este día, a ver quién quiere empezar a ver qué les pareció la película. Así que si alguien no se quiere levantar la mano o si no, yo le empiezo a decir quién, quién va a ser la primer valiente de la noche. ¿Alguna quiere comenzar? Claudia Bueno, quiere comenzar. Claudia, por favor. Hola Viviana, sí, pues esa película movió muchas cosas en mi interior, pues porque como todas saben, a mí se me murió un hijo y pues es volver a ver el dolor de una madre con su pequeño de 10 años muriéndose, pero al mismo tiempo la valentía después para hacer que su hijo donara sus órganos y salvara otras vidas y ver cómo esa niña, esa adolescente fue salvada por el corazón de este niño y cómo sus padres después la conocieron y todo eso, no, eso me movió muchísimas fibras de mi interior. De verdad que sí, es hermosa esa película, trae un mensaje poderoso y pues le doy gracias a las que escogieron esa película. Bueno, Bueno, gracias Claudia. A ver otra valiente en este día. Lisa, Lisa, por favor. Gracias. Amén. Bueno, esa película yo lloré muchísimo, pero ¿qué vemos aquí? Vemos tres familias, ¿verdad? Sí. Que no tenían ningún enlace, no se conocían. Y cómo estas tres familias fueron entrelazadas por diferentes circunstancias. Vemos cómo, yo sé que en una parte cuando no recuerdo bien, el señor que tenía la compañía, llega un momento, Danielson. perdón, Danielson se llamaba en la película. llega un momento y dije, a ese señor le van a ofrecer trabajo porque él lo necesita. Yo conecté rápido Claro. porque él tenía un caos en su vida, o sea, una deuda grandísima. Entonces se da la oportunidad, ¿verdad? Del pastor de la iglesia buscar, ¿verdad? A este arquitecto, no sé qué Contratista. le era, el El contratista. contratista. Y vemos cómo de la primera vez se vio la altivez, se Sí. vio el orgullo,
se vio el ego en este hombre, pero al final vemos la humildad del pastor que vuelve nuevamente, ¿ves? A darle la oportunidad. Porque el padre pues había tocado su corazón y es para que veamos que el Eterno conoce nuestras necesidades y de alguna forma, por algún canal va a llegar esa bendición a nuestras vidas. Vemos la familia que, pues, tristemente, ¿verdad? Perdió a su hijo, pero también eso, ¿verdad? Esa pérdida se convirtió en una bendición para otra familia que necesitaba del corazón de este jovencito para esta joven que, ¿verdad? Que su vida dependía de ese órgano. Así que, ¿qué vemos aquí? Que el Eterno tiene control de todas las cosas. O sea, no se conocían para nada, pero fueron 3 familias bendecidas de alguna manera en diferentes circunstancias y situaciones. Así que una película sumamente hermosa, de un mensaje poderoso y que nos deja ver que la vida también es frágil y que no estamos ajenos a que estas cosas nos sucedan, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Así que de verdad que fue hermosa y de mucha reflexión, como las demás películas, ¿verdad? Que también hemos visto. Claro, ahí en una parte decía, ¿no? Que su vida cumple su propósito aún en la muerte, la vida del pequeño, ¿no? Así que continuaba la vida en otra persona, digamos. Así que ahora no sé quién, ¿hay algo otra valiente? Si no, vamos a decirle a Clemencia, por favor. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Pues no sé, la película me pareció muy real, muy humana en el sentido de que no es porque tú seas pastor, no es porque tú creas más o menos que digamos, pasa, digamos, o sea, lo que quiero decir es que la situación por la que entra el pastor, claro que él tenía un sentimiento de culpabilidad porque él sabía que si él hubiera recogido al niño a tiempo, pues esto no hubiera pasado, por supuesto. Pero entonces esa culpabilidad lo lleva a perder la fe, siendo que ya iba a ser el pastor titular de una iglesia, él no lo lograba y no lo lograba porque sí, no lograba como aceptar realmente lo que había pasado y se sentía culpable, por supuesto, pero definitivamente es como a través de el poder que tiene el perdón, porque en el perdón va envuelto mucho amor y, y eso lo transforma todo, eso transforma toda la situación, porque eso lo hemos reflejado tanto en el contratista, por ejemplo, que está esa dureza de este hombre y hasta ese rechazo, pues porque él era de color, de no quererlo ni siquiera darle la mano y bueno, todo esto, pero como a través de el amor del pastor volviendo allá y siendo humilde y no digamos, orgulloso porque de alguna manera él lo maltrató cuando no le quiso dar la mano ni nada de esto. Cómo eso empieza a transformar la vida de este hombre, empieza a transformar la vida de la niña y de su mamá también, eh, y, y para resaltar la sabiduría de la esposa del pastor, porque qué mujer tan valiente, realmente la valentía de esa mujer me impactó un mundo, y la sabiduría para acompañar a ese hombre en ese momento tan difícil y para ella misma asumir su duelo todo el momento tan difícil porque estaban pasando, sí,
esa mujer realmente juega un papel demasiado importante, digamos, en cómo se va desenvolviendo, digamos, la película y todo esto. Entonces, no, eso era como lo que quería comentar. Bueno, muchas gracias, Clemencia. Tenemos aquí a María Isabel para compartir. Ahí sí, se escucha bien, ¿cierto? Shalom. Sí, sí, bienvenida Buenas Isabel. María Isabel. noches, gracias, gracias, bendiciones para todas. Yo había Bendiciones. visto esa película y hace tiempo, fue hace bastante tiempo atrás, bueno, una vez coincidía bueno, en un canal de televisión, digamos del cable, pero generalmente yo tenía siempre el televisor en ese canal nomás ahí porque era como programación cristiana o alguna información, algún documental y dan películas solo de ese tipo, o sea, eran seriales, películas de ese corte. Y yo la había visto y hace bastante tiempo y después repiten mucho las películas y un día me di cuenta que la había visto como 3 veces. Antes, en esta oportunidad no, porque yo ya la había visto 3 veces y más o menos me acordaba de la historia que reúne muchos elementos bien conmovedores, como hay muchas emociones juntas en la película y sí, o sea, yo por ejemplo, o sea, creo que de todas las veces que la he visto, aunque sea una vez un poquito, uno como que toca una parte muy sensible de nosotros, una parte muy sensible de nuestra fibra interna. Yo he llorado, yo lloraba cuando veía esa película y creo que la esposa de Pastor, la madre que perdió al hijo en esta historia, tiene como un rol bien importante, fue como un pilar en la familia para Sí, ese varón, ese pastor que no flaqueara su fuerza, no se, él se hubiese derrumbado probablemente por más consejos que le daban sus padres, quien era pastor, la madre, pero fue muy valiente la mamá del chico sí, y fue como su resiliencia, se puede decir, o sea, yo entiendo, o sea, los duelos son algo tan personal y quizás son procesos diferentes para todas las personas. Entendemos que es una película y se tenía que ver, quizá iba a vivir su duelo de otra manera, o iba a durar más de lo que uno entiende en la película, o puede ser prolongado, pero la actitud y la fortaleza que ella tuvo como una actitud frente a esa situación, lo que hizo con respecto a, hizo una especie de campaña, no sé si recuerdan esa claro, parte sí, porque esto claro, sí. está, bueno, en todos los países, allá muchos los chicos digitando, usando teléfonos cuando conducen, y como que ella hizo todo ese dolor o Lo toda esa transformó. situación, todo ese, pero transformarlo en fuerza motora y que pueda ser de bendición, independiente de la situación, como pasa en muchas personas, en la vida de muchos creyentes, en diferentes situaciones, y uno dice como algo tan tremendo puede ser de bendición para otros, por muy trágico que parezca, las tragedias que, porque ya eso ocurrió y no hay nada que pueda cambiar esa realidad, pero lo que sí Transformar el podemos dolor. hacer, exacto, y sí podemos convertir, es transformar eso que no es en vano. Y ahora yo entiendo cuando muchas veces hemos escuchado de algún hermano o algún mensaje, nos dicen que nada es pérdida o cualquier situación, dolor, sufrimiento, en el reino nada se pierde, nada es pérdida. Si no le ves el sentido hoy, le verás el sentido mañana o en algún momento va a encontrarle sentido a esto. Y que sea pastor o haya sido un ministro o tuviera un liderazgo, ellos tenían estas congregaciones, estas iglesias grandes, americanas, ¿cierto? Eh, no estaba exento ellos de que le ocurra algo así, o de vivir una situación así, o de un padecimiento así. Pero también sabemos que nuestro Padre, el Creador, nos da prueba o no nos envía situaciones que no vamos a poder sostener o a superar, no vamos a aguantar, como se dice. Quizás eso llegó a esa familia porque ellos iban a poder sobreponerse a eso, porque hay personas que no pueden, no es para todos igual, no todos tienen la misma capacidad o la misma fortaleza en el espíritu, la misma fortaleza espiritual.
e impactante cuando la abuela del niño le dijo a su hijo, deja que su propósito se cumpla en su vida. No sé Claro, si todavía lo habían desconectado o no. Ya había muerte cerebral. Y yo pensé, yo dije, pero tan corta la vida. Cosas que yo me preguntaba cuando yo veía la película. Y yo decía, hay cositas que tenemos que reconocer que probablemente no vamos a entender. Y también quiénes somos para pretender querer saberlo todo. Y hay cosas que sí quedan en el misterio y en la mente de nuestro creador, porque él dice que sus pensamientos son más elevados. Y sinceramente, hay muchas cosas que a veces yo en lo personal no, yo sí me cuestiono, no entiendo, a veces con el tiempo llega la respuesta, a veces no, y van a seguir sucediendo y van a haber situaciones que probablemente no vamos a entender en nuestra vida. Pero, pero ya es una cosa como de fe, de muná. Sabemos que él entiende y decir si él lo hace algún propósito mayor, superior, hay, y él es quien, el Padre sabe cómo se conduce y en algún momento nos trae ese entendimiento. Y si no, está en su soberanía, porque él es el hacedor y nosotros la hechura. Porque yo antes no sé si es como que me cuestionaba tantas cosas o me torturaba un poco psicológico, yo decía, quería entender todo. Y si algo no lo entendía o no había una explicación o no lo entiendo bíblicamente o no hay una administración o no hay un sentido, una lógica, yo decía, no puede ser porque todo tiene una explicación, decía yo. Pero hay muchas cosas que no entendemos y tampoco claro, podemos pretender entender todos esos misterios porque sería desgastante. Y yo dije, una vida tan corta, así lo dispuso el Eterno. Se prolonga la vida o la vida de esa muchacha a la cual se le donó el órgano, el corazón, y había propósito con esa muchacha, había quizás larga vida para ella, quizás en ella estaban los planes de usarla después como instrumento para algo, y son decisiones del soberano, no nuestras. Por muy cortita que sea la vida, y la abuela le dijo a su hijo, deja que su propósito se cumpla, o sea que trasciende de alguna manera, pero si él se niega a donar, por ejemplo, el órgano en este caso, o a seguir enlutado, que no lo desconecten de las máquinas, cuando lo que se da a entender en la película ya habían tenido respuesta a sus oraciones o revelación del padre de alguna manera, que el chico hasta ahí llegó su vida, él no se iba a levantar de esa cama. Entonces el pastor estaba en una negativa, no aceptación. Y la madre fue quien le dijo, su propósito se cumplió. O sea, hagan lo que hagan, por mucho que sea un ministro de la palabra, ese fue el proceso, esa fue la vida, ese fue el propósito de ese niño y hasta ahí llegó su vida. Y era mejor soltar y entregar y después hacer el duelo, porque a veces nos quedamos sufriendo en unos laberintos espirituales que nos metemos en unas encrucijadas y el fin igual va a ser el mismo. Solo alargamos nuestro sufrimiento, nuestros procesos, la tortura se hace mayor, más sufrimiento, más duelo, y ahí es cosa ya de sabiduría. claro. Pero a veces nos falta, pero la sabiduría en algún momento llega, pero sin antes de ser sacudidos como un terremoto en nuestras vidas, y la sabiduría por misericordia del Padre llega. Él pone esa sabiduría en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, en nuestras conciencias. Y bueno, por eso estamos agradecidos día a día del Padre, porque si Él no nos hiciera entender, estaríamos en constante rebeldía de tantas cosas que no entendemos y que nos cuesta aceptar y que son dolorosas. Así que bueno, muchas gracias María Isabel por tu aportación. Gracias Así a ustedes. que, Ese fue mi aporte. bueno, muchas gracias. Gladys, Gladys Lebrón, ¿podés abrir la cámara o si no hablar? Buenas noches, Viviana, ¿todo bien? Buenas noches. Primero, quiero decirte de tu testimonio sobre la valentía, demasiado bueno. Muchas gracias por ese testimonio y agradecida porque muchas veces nosotros estamos un poquito, pues, no digamos, caídos, pero testimonios como el tuyo nos dan fuerzas para seguir. Muchas gracias. Y Gracias, gracias Gladys. entonces la película, lo primero que yo vi en cuanto al pastor, es lo que le pasa a muchos pastores y muchos líderes de grandes iglesias. Muchas veces abandonan un poquito a su familia
y cuando pasan cosas como estas, pues se desmoronan. Pero como han dicho las muchachas, gracias a su esposa fue como el motor de esa familia para que se pudieran levantar y él pues pudiera recobrar sus fuerzas, pedirle perdón a su familia, recobrar su fe. Y a través de este corazón que le otorgó su hijo a la hija de este otro hombre, se hacen muchas cosas, porque el contratista era un hombre terrible. Primero, él tenía el problema con la casa y él estaba con la nena para que cantara y cantara, porque iba a ser la salida para él pagar sus cuentas, para poder, para no perder su casa. Pero mira lo que pasa, su hija se enferma y mira de quién recibe ese órgano, de ese pastor a quien él rechazó por su color. Después él mismo es el que le da el contrato y de esta manera este hombre pues logra, a través de lo que el Todopoderoso pues instituyó en ese momento, este hombre logra restaurar su vida también. Igual que la muchacha que atropella al nene, que si vamos a ver hoy en día la mayoría de los accidentes automovilísticos es a causa de los celulares. Estás hablando, si estás testeando, si vamos a las estadísticas, esta es la principal causa de los accidentes fatales, así que un gran mensaje el de la película y abarca todos estos temas, muy bien trabajada. Bueno, muchas gracias, Gladys, por tu participación. Y ahora, Cristina, tenés la mano levantada. Hola, Cristina. Sí, disculpen. Ya Gladys me tocó el tema de la parte de los consejos, o sea, me envuelvo en el consejo de la mamá, continúo con lo del celular. El consejo de la madre que sabía que su niña estaba testeando, porque ella la llegó a ver muchas veces como ella se iba estacionando y como ella iba testeando, porque ella trabajaba con ella. Y lo primero que la mamá pues le decía era, deja de testear, o sea, un consejo de una madre. Y cómo esta niña, pues, esta joven desobedece, que le costó ir a la cárcel. Y cómo, pues, Dios tiene misericordia porque ella estuvo orando. Eso a mí me llenó mucho, porque de verdad que para todo, en todo lo que las hermanas han dicho, en todo conllevaba oración. Oración, y que el Padre mueve todo como Él quiere moverlo para favor de cada cual. Y ese mensaje, pues, como decía Gladys, son las estadísticas, y ella más, que ella es teniente, que sabe las estadísticas de lo que está pasando en las carreteras, así que es un mensaje hermosísimo. En cuanto a valentía, del tema que dio la hermana Viviana, me encantó, porque en muchos momentos siempre tenemos que usar la valentía nuestra. Les voy a contar rapidito. Yo tuve una situación donde cuando yo estudiaba, a mí me quisieron violar y matar. Esto no mucha gente lo sabe. Pero gracias a Yahweh, ese día que yo siempre cogía una guagua para ir a mi hospedaje, ese día estaba lloviendo, yo llevaba libros en mi mano, llevaba sombrilla. Yo siento cuando voy a cruzar el puente que una persona me llega hasta donde mí y me jala para arrastrarme hacia una verja que tenía un hueco que pertenecía a la Universidad de Puerto Rico, para meterme por ahí. Pero yo empecé sin soltar la sombrilla y sin soltar los libros, porque soy de las que me caigo y no suelto nada. Pues seguí mientras él me arrastraba por el pavimento para ese hueco, yo seguía buscando la manera de zafármele. Una persona grande y fuerte, y yo con 110 libras. Pero Dios es tan hermoso que
cogí valentía. Cuando yo me pude levantar, yo como no solté los libros, yo cogí la mitad de mis libros y yo di una vuelta y yo le metí con la mitad de los libros en la nariz. Pero a mí y él se jamaqueó y salió, pero a mí me impresionó la cadena que él llevaba en sus manos. Yo decía, Padre Celestial, él me quería meter por ese hueco, hacerme daño y liquidarme, porque ¿por qué tener una cadena en la mano? Cuando yo llegué al hospedaje, yo no sabía que él me había hecho tanto daño, porque yo tenía mi cuello en carne viva y yo tenía fango hasta en la cara, en la boca y en toda mi parte de la cabeza. Para mí eso me duró mucho tiempo, por eso los otros días las hermanas cuando decían que comieran chicle, yo me eché a reír porque yo no como chicle, pero es porque cuando yo pasé esa experiencia, yo no soportaba a nadie detrás de mi espalda y yo me tuve que mudar en mis salones, tuve que mudarme a lo último para no sentir a nadie porque yo salía dándole cantazos a quien fuera. Sí, lo sentía muy cerca de mí, pero fue por la experiencia que yo pasé. Y el otro día cuando yo salí de ese colegio que iba a coger la guagua, yo tenía que coger otra vez por ahí. Yo tenía un tremendo temor. Para ese tiempo mi esposo era novio mío y él no podía, por nada del mundo, no podía irme a buscar. Y cuando tuve que tomar la decisión de coger la guagua de nuevo, pero iba orando por todo el camino, ya yo conocía, porque yo conocí al Señor a los 16 años, ya yo iba orando al Padre que yo iba a pasar aquella área corriendo, porque así lo hice. Pero antes de coger la guagua, me fui a la farmacia y compré unos chicles para ver si la tensión se me iba a la boca, y definitivamente se me fue a la boca, porque yo empecé a masticar y a masticar y a masticar, y viene aquella persona y me dice, si tú te vieras lo fea que te ves masticando chicle, yo me quedé pasmada. Y yo dije, wow, Señor, si él supiera por lo que yo estoy pasando, pero lo dejé pasar. La cuestión es que no le dije ni una palabra. Me monté en la guagua y cuando yo me bajo de aquella guagua, yo no encontraba cómo yo coger por allí de nuevo, pero tuve que hacerlo. Pero pasé corriendo y mirando para atrás, corriendo y mirando para atrás, corriendo y llegando para atrás para volver a llegar al hospedaje. Son experiencias que pues el Padre me dio la valentía de yo desafármele. Yo había aprendido nunca pensé que iba a usar medios de defensa propia, porque mi esposo era para aquel entonces cinta negra cuando novio, y él me llegó a enseñar un par de cositas, pero yo no continué, pero no sabía que una sencillez que yo cogí me ayudó para poderme por lo menos defender, y sobre todo, y número uno, que yo sé que el Padre me guardó de que aquel hombre no llegara a lo que le faltaba, era un chispito para yo llegar al circunferir y él arrastrarme, pero le doy gracias al Señor que puedo contarlo hoy en día. Y después de eso me invitaron a una iglesia y cosas de la vida que uno a veces no creía, pero yo entrando en la iglesia, estaban predicando, era de otro sitio, y la persona se detiene y me describe y dice, la joven que tiene el traje de bolitas blancas y el fondo negro, así, porque así era que yo estaba vestida. Cuando me levanto me dice, el Señor la guardó de la misma muerte. Y yo, wow, el Señor me lo acaba de aclarar. Son experiencias que uno pasa, pero estoy para contarlo. Así que la valentía, como ella dijo en la definición, es algo que requiere fuerza y valor. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, Cristina. Y Alejandra Esparza. Hola, buenas noches. Por aquí, hola, por aquí estoy. Andaba por la cocina. ¿Cómo están, hermanas? Bendiciones para todas. Bueno, hermana Viviana, primero darle las gracias por lo que compartió, la valentía. Yo creo que a veces pienso y digo, yo soy una mujer un poquito cobarde,
y creo que siempre el Padre nos ayuda a que no podamos ser así como valientes. Siempre así como que soy un poco insegura y que me cuesta dar el paso y me quedo ahí paralizada y me cuesta dar ese paso, pero gracias por compartir lo que es la valentía. Y como usted dice ahí, el Señor es el que nos da la fuerza y, y le agradezco por su testimonio, de mucha bendición también para todas. Y bueno, y Bueno, comentar de la película. sí. Creo yo que a pesar de que la situación fue tan triste, el pequeñito, una vida tan cortita, no hay pérdidas en el padre. Creo que siempre, eh, bueno, no he tenido yo unas pérdidas así tan tristes, gracias al padre, pero sí quedan esos recuerdos, sí quedan todas las vivencias bonitas en el corazón y creo que para esa madre ahí que se veía representada la fortaleza, y ella fue el pilar fundamental para levantar a su esposo, levantar a su familia y que hubiese esa oportunidad también para esa joven de devolverle también la vida, de que había también un propósito en ella que era alabar al Señor y hacer un alcance, como decía también la hermana Gladys. A veces postergamos por compromiso o por situaciones, trabajo, en fin, postergamos a la familia y damos prioridad a cosas que a lo mejor de pronto pudiéramos decir, esto hoy día no, voy a darme un tiempo con mi familia. Y bueno, quizás la historia hubiera sido distinta si este papá hubiera ido a buscar a su hijo y ya era como 15 veces parece que decía en la película la mamá que le había prometido que lo iba a ir a ver cómo jugaba en el juego y al final no lo pudo ver, no lo pudo ir a buscar y bueno, también esas cosas fueron una carga para él que se sintió tan triste y fue en lo que se recriminaba, pero bueno, también nos hace reflexionar que cuando prometemos algo debemos cumplirlo rápidamente para no quedarnos con ese cargo de conciencia. Pero no hay pérdida en el Eterno, en el Padre, siempre hay ganancia. A veces no lo entendemos en su momento, pero pasado el tiempo sí vemos que detrás de todo había un propósito principal. Y siempre es para bendecir nuestras vidas. Y como decía la hermana María Isabel, que el Señor no nos va a hacer pasar procesos difíciles y dolorosos a los cuales no seamos capaces de soportarlos. Y que Él siempre nos da la salida y nos da esa bendición. Él juega un rol fundamental. Si no lo tenemos a Él, de verdad que sería una vida muy caos y en dolor y sin salir ahí de esos hoyos quizás de depresión, de donde nos encerramos ahí en una cajita y no salimos. Pero Él siempre da esa posibilidad de salir y ver toda esa familia y esas vidas restauradas y que pudieron cumplir su propósito. Así que esa era mi aportación. Muchas gracias, Alejandra. Magdari. Hola, buenas noches. Shalom. Sí, Viviana, casi no se te escucha. Si te acercas más al micrófono, aunque creo que Bueno, dijiste mi nombre, ahora sí. bueno, Magdaris, bienvenida. Gracias, Viviana. Gracias por tu testimonio. Eh, es un testimonio que impacta nuestras vidas y mucho más porque yo creo que todas las que estamos aquí hemos pasado lo que es la enfermedad del COVID o hemos tenido familiares que lo han pasado. Es algo que nos toca recientemente porque es algo muy prontamente que ha pasado en nuestras vidas. No es algo que pasó hace en antaño. Y creo que esto nos ha afectado a todas. Y ver cómo el Eterno te tiene levantada, te ha sostenido, te ha dado el valor, la valentía para seguir adelante. Y cómo te ha cuidado, cómo te guardó de no caer en una depresión, cómo te ha guardado y te ha ayudado hasta el momento. Verdaderamente damos gracias al Eterno y te damos las gracias a ti por compartir tu testimonio, porque es muy importante para todas nosotras el conocer esto y para las personas que van a ver los videos más adelante. Así que de la película, pues, ¿qué les puedo decir? La película ya yo la había visto. Cuando Janet me envió la película, esta película, cuando Janet la terminó de ver, ella me dice,
Darí, esta es la película que tenemos que dejar para la última semana, porque pensábamos darla la segunda semana y ella me dijo, no, 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 vamos a dejar esta para el final. Y la razón por la que determinamos dejarla para el final y le damos toda la gloria a Yahweh, porque sabemos que quien escogió las películas para esta jornada definitivamente fue él. Que cada película toca unos temas muy importantes en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestro diario vivir, y lo podemos ver reflejado a través de la pantalla, porque nos podemos ver, en algún momento determinado de la película, nos podemos eh, ver que somos nosotras mismas, que la protagonista que está ya viviendo tal escena, ay, pero si eso me pasó a mí, esa soy yo, esa situación, aunque no sea la misma circunstancia, yo he vivido algo similar. O sea, y nos podemos identificar con ese personaje, con esa situación. Pero en esta película eh, resumió, porque esta película ha resumido toda la jornada. En esta película se tocó el tema del ego. Lo vimos en diferentes personajes. El dominio propio, porque vemos cómo la esposa del pastor en un momento determinado tiene que ejercer el dominio propio para poder como que ser esa columna en su hogar y poder traer a la realidad a su esposa, a su familia, inclusive la mamá de él también. O sea, lo vemos en varios personajes. Vemos la esperanza. El tema de la esperanza lo vemos en esta película. Vemos el tema de la ansiedad, porque verdaderamente lo que vivió cada uno, wow, es muy fuerte. Vemos el tema del perdón al final de la película cuando ellos perdonan a esta joven. Y ahí vemos como la liberación que hay. Vemos el orgullo, cómo el orgullo no permitía, eh, o sea, no permitía que sucedieran cosas, no permitía, inclusive en cierta parte, cuando él no quería que su hijo se donaran los órganos de su hijo, ahí vemos el orgullo, vemos ahí el ego en el padre, vemos la paciencia en esta película, vemos el cansancio, porque fue bien agotador para ellos. Inclusive no tan solamente físicamente, lo podemos ver reflejado emocionalmente el cansancio en ellos. Vemos la fortaleza, vemos el fracaso. El contratista llevaba una vida de fracaso, él estaba al borde de la quiebra. Vemos también el agradecimiento, ¿verdad? En diferentes partes vemos el enojo y el mal humor, lo vimos en la película en muchas ocasiones. Vimos la valentía e inclusive se toca el tema que se va a discutir mañana, que no lo voy a mencionar porque ese se va a discutir mañana. Y mañana pues se van a enterar de cuál es el tema. Así que esta película resume completamente. O sea, vimos en acción, vimos dramatizadas. Cada uno de estos temas los vimos dramatizados en situaciones de la vida real. Y entonces podemos tal vez ver o entender mejor cada una de estas situaciones, de estas emociones, de estos temas que hemos estado tratando durante esta jornada, que definitivamente no hay duda de que el Padre le plació que la jornada fuera ten cuidado de ti misma y que Amén. se escogieran estos temas. Miren, hermanas, todo lo que aquí se ha dado en esta jornada, toda la gloria y la honra es para nuestro Padre Celestial. Amén. Y no solamente lo podemos ver en la película, sino que lo hemos visto a través de los testimonios de cada una de las hermanas. Cuánto nos han edificado cada testimonio, porque nos podemos ver reflejadas en nuestras hermanas de alguna manera u otra. Cómo hemos podido ver el crecimiento. Ayer en el coffee break estaban hablando y dialogando y de lo más que les impresionó en la semana, pero yo pude ver en la semana la liberación en varias de mis hermanas,
porque tenían sentimientos guardados en sus corazones, que tal vez nunca habían expresado, cosas que jamás habían hablado. Y esas cosas las llevamos guardadas, cosas que nunca contamos y las tenemos guardadas ahí. Y cuando tú puedes hablar de eso, es como que tú te quitas un peso de encima. Y yo pude ver en mis hermanas que hubo una liberación de una carga, de un peso, de algo que llevaban cargando por mucho, mucho tiempo. Y muchas de nosotras todavía tenemos cosas que cargamos y están ahí guardaditas, que en su momento tendremos que sacarlas fuera de nuestra vida porque no es lo que el Padre quiere para nosotras. Así que de verdad la película a mí me encantó, ya yo la había visto, pero verla ahora la pude ver con otros ojos. Pude ser más consciente de todos estos temas que hemos tocado en la jornada, en la película, porque estamos hablando de ellos. La primera vez que la vi, yo no pude identificar tantas características o tantos de estos temas dentro de la película porque como que no estábamos como con esa conciencia. Pero ahora que vemos que hemos trabajado todos estos temas, ahora puedo identificar esto, puedo ver esto otro aquí. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando ahora surgen las situaciones, por lo menos a mí, que han pasado ciertas cosas y yo, esto es esto, esto es esto, esto es esto otro, y podemos identificarlo, y no es que lo voy a señalar, le voy a decir nada, no, es que simplemente puedo identificar y yo, ok, esto es esto, pues tengo que actuar de esta manera, esto es esto otro, ok, espérate, tengo que ejercer el dominio propio, esto es esto, calladita, luzco más bonita, déjame quedarme tranquila, ¿por qué? Porque ahora podemos trabajar ciertas cosas que las podemos identificar y tal vez nos pasen más exámenes que a lo mejor se nos pasen desapercibidos, pero por lo menos ahora estamos un poquito más conscientes. Así que de verdad a mí me encantó la película, doy toda la gloria a Dios, doy las gracias al Padre Celestial porque nos puso a ver esta película, gracias a las hermanas que verdad que nos enviaron sus sugerencias de película, a Lisa y a Janet, que enviaron sus sugerencias, porque de verdad ha sido de gran bendición y va a seguir siendo de gran bendición. Así que esa es mi aportación esta noche. Le tengo las bendiga. Bueno, muchas gracias, Magdaris. Damaris, Román. Hola, buenas noches. ¿Podés dar alguna opinión sobre la película? ¿O no? No, No está, Viviana. no está. Bueno, vos, Janet. Yo. Ay, Viviana, ¿qué tú has hecho? ¿Y tú para cuándo? ¿Ah? ¿O tú piensas que yo nada más? Tú también. Mira, ahí está Damaris. Vamos a ver si ahorita tiene la oportunidad. Pues mira, prácticamente, bueno, déjame comenzar con felicitarte por el hermoso testimonio, que aunque corto, ¿verdad? Tu enseñanza, pero qué, qué gran valor, ¿verdad? Para nuestra vida en estos tiempos. Y Viviana, tengo que decirte que, por lo que dijiste, ¿verdad? Que de la conexión, pues, por los de los discipulados, eh, tú te quedaste como que prendida en mi corazón y para mí eres bien importante, eres muy especial. Siempre te he admirado tu valor. Y a veces cuando pienso que a veces tú piensas que, pues, que no eres tan valiente, yo, wow, si ya supiera lo valiente que es admirable. Para las que no sepan, ¿verdad? Mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de ver la tevilá de Viviana con su esposo antes de que él, ¿verdad? Partiera. Y fue un momento muy hermoso. Ellos allá fue por Zoom y fue un momento bien hermoso. Y yo creo que eso marcó nuestra vida. Y aquí quiero, ¿verdad? Reconocerte públicamente y decirte que eres muy especial y te amo muchísimo. De verdad que sí. Muchas gracias, Janet. Sí, ajá. Cristina, si está por ahí, Cristina dijo que cuando ella se va a caer, a ella no se le cae nada de las manos,
yo tengo que felicitarte también y preguntarte cómo tú lo haces, porque cuando yo me voy a caer, a mí se me cae lo mío y si usted está al lado mío, créame que a usted también se le va a caer lo suyo. Yo sigo boca por ahí para abajo, que olvídate, todo lo que esté frente a mí se cae porque se cae. Con relación a la película, prácticamente todo lo que tenía para decir, ¿verdad? Ya lo han dicho, lo han resumido, pero sí quiero decir que se necesita mucha fuerza y valor, ¿verdad? En nuestra humanidad, porque si hay algo que nosotros no podemos olvidar, es que somos humanos y que no somos perfectos, porque de otra manera no necesitaríamos a Dios en nuestras vidas. Y se necesita mucho valor para aceptar y asimilar estos procesos que nos cambian la vida. Yo no sé lo que es perder un hijo y yo me quito el sombrero frente a esas madres, ¿verdad? Que han tenido que pasar esa experiencia, pero eso debe ser lo más terrible que le debe pasar a una persona. Tan es así que no hay palabra para describir eso, porque cuando tú pierdes a tu esposo, tú te quedas viuda. Cuando el hijo pierde a la madre, queda huérfano, pero cuando perdemos a los hijos, ¿cómo quedamos? No sé, no hay palabra para No tiene identificar. nombre, dice. No hay nombre. Entonces, no me hace menos valiente el pastor. En comparación a su esposa, que fue una mujer sabia y un pilar, no puedo decir, ¿verdad?, que él fue menos valiente que ella, porque aún en la palabra nos dice que para todo hay tiempo. Entonces, como decía María Isabel, todos pasamos estos procesos de maneras diferentes. Y él pues necesitaba tiempo para llorar, para aceptar, para reflexionar. El caso de él no fue fácil. Él tenía la carga y yo me imagino su mente, la responsabilidad de que, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese ido a buscar ese niño? Yo creo que eso era lo más que lo atormentaba a él. De hecho, esta mañana yo estaba hablando con una amiga mía. Ella perdió a su mamá hace un mes, exactamente, 1 mes y 3 días. Ella me decía, de la misma manera, llorando, ella me decía, mi mamá me dijo a mí a las 2 de la mañana que se sentía mal. ¿Qué hubiese pasado si yo la hubiese ajorado para llevármela al hospital? ¿Por qué? Porque entonces, cuando amaneció a las 6 de la mañana, ella volvió a decirle que se sentía mal y murió. O sea, lleva 1 mes ella preguntándose qué hubiese pasado. En el caso de este padre, para mí es más difícil porque la mamá murió por causa natural. Yo le dije a ella, tú no eres Dios, posiblemente tú lo hubiese llevado al hospital como quiera hubiese muerto, pero en el caso de este pastor, si él hubiese cumplido esa promesa, ¿qué hubiese pasado? Era más fuerte todavía la presión que él estaba sintiendo. Este pastor tras de que tenía esa cosa atormentándolo, tenía que perdonar a esa muchacha, pero también tenía que perdonarse él. Y yo creo que esa es la parte más difícil, porque nosotros sabemos perdonar, pero no sabemos perdonarnos a nosotras mismas. ¿Por qué lo hice? ¿Quién me mandó? ¿Qué mal padre soy? ¿Qué mal ejemplo como pastor? La vergüenza, porque es una vergüenza que le pase eso a unos pastores. La gente señalando, tiene que estar en pecado para que le pase una cosa así, y con lo más que quiere, o sea, son tantas cosas. Él necesitaba tiempo para perdonar, ¿verdad? Como les dije, y sobre todo perdonarse a sí mismo. Él mostró su debilidad y esa es parte de nuestra humanidad. Nosotros, ¿verdad? Como les dije ahorita, nosotros procesamos estas situaciones de manera diferente, pero qué bonito que el Señor siempre tiene paciencia con nosotros y le permitió a él, ¿verdad? Vivir este luto, este dolor y luego entonces darles paz, sosiego, darle calma. Y muchas veces nos pasa a nosotras. Aún después de esta jornada, nosotras posiblemente vamos a seguir fracasando. Nos van a volver a decepcionar e inclusive nosotras vamos a volver a decepcionar.
pero con la esperanza de que hay un Dios, como dice Elisa, me encanta esta frase de que Elisa dice que sus ojos atalayan la tierra y que no importa, aún después de deshecho este cuerpo, ¿verdad? El Señor nos va a levantar, nos va a restaurar, va a traer paz, va a traer calma, porque esa es nuestra esperanza. También pienso en ese padre que oraba, cuando él dijo que aparezca un corazón y a mí no me importa de dónde venga. ¿Cómo uno ora por un corazón para un hijo? Cuando eso sabes que eso conlleva que a otra madre, a otro padre, le va a faltar un hijo. Yo creo que esos son los dos puntos que a mí, ¿verdad?, más me impactaron. Y pues esto me enseña de que cuando veamos una persona, yo por lo menos, yo hablo de mí, no es que cuando a mí me suceda algo fuerte, yo voy a estar por ahí abriendo la boca como una guinea o como una cabra, como un desorden, ¿verdad? Algo bien dramático. Pero me tomo mi tiempo para vivir lo que tenga que vivir y eso no me hace menos valiente, como les dije al principio, porque todo tiene su tiempo. Y lo importante, ¿verdad?, es que en algún momento el Señor nos levanta y nos restaura. Esa es mi participación. Bueno, muchas gracias, Janet. Ahora acá está Damaris, tiene la mano levantada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Saludo a todas, bendiciones. Shalom a las que conozco, a las que no conozco, el Eterno les bendiga a todas. Qué bueno verla. Quiero comenzar diciendo que Alejandra fue la que dio el mensaje la semana pasada, ¿verdad? Necesito que me... Sí, ok. Fue de bendición para mí que Alejandra diera su testimonio. Pues precisamente, qué bueno que existen estos grupos, ¿verdad? Porque uno puede hablar y expresar un poquito en intimidad con personas que posiblemente nos pueden entender sin juzgarnos. Y pude de alguna manera conectar con Alejandra por el hecho de que precisamente yo estoy pasando por la situación que está pasando. Yo estoy en la posición de la hija de Alejandra. Y el ver cómo el Eterno trabajó con ella y ella pudo cambiar, me demuestra al Padre que hay esperanza. No, no se escucha. Damari, Ok, ahora sí. Okay. Ahora sí. Hay muchas que saben que la situación en que estoy pasando con mi hermano, lo tenemos que cuidar prácticamente 24 horas, un muchacho joven, sano, y de la nada, pues, está en cama con 52 años, pidiéndole al Padre todos los días que lo restaure, que lo liberte, que lo sane, que lo permita caminar de nuevo, que le permita ser un poco independiente, para nosotras es tener un poquito más de paz. Esta situación ha volcado muchas emociones donde mi mamá, pues, nos está maltratando mucho a nosotros como hijos, más a mí, ¿verdad? Porque soy la que estoy todo el tiempo ayudando a mi hermano, la que estoy con ella todo el tiempo. Y donde en estos días me hizo llorar mucho y escuchar a Alejandra decir que ella se puso las manos del Eterno y que el Eterno trabajó en ella y que le tapó su boca. Dije, Padre, gracias, porque yo sé que de la misma manera en que lo hiciste con ella, sé que lo puedes hacer con mi mamá. Hoy estuve orando y pidiéndole al Padre, Señor, voy para la casa de mi mamá, tú sabes cuánto me ha herido, sabes cuánto me ha hecho llorar. Pues porque algunas veces las personas las frustraciones las volcan con otras personas, con las personas que menos, ¿verdad? Deben de volcar sus frustraciones y sus cosas. Siempre lo hacen con las personas que tienen más cerca. Y hoy lloraba y le decía, Señor, voy para la casa de mi mamá, tapa su boca, no le permitas hablar. Y puedo decir
Y puedo decir que el Eterno lo hizo. Hoy fui a mi casa de mi mamá y ella no dijo una sola palabra, que mi mismo padrastro me dijo, ¿ella no ha peleado hoy? Yo le dije no. Y le estuve pues comentando a Janis que antes de ir a su casa pues hice esa oración que tapara su boca para que no me hiciera sufrir más. Así que gracias Alejandra por dar tu testimonio porque fue de bendición a mi vida y me dio esperanza. En cuanto a la película, quiero decir que lo que ministró esa película a mi vida fue fe y pude entender que el Padre tiene todo en control y que todo es como un rompecabezas o como un círculo donde Él está poniendo en su lugar cada cosa en nuestra vida, aunque nosotros no la veamos. Porque algunas veces estamos en un desierto donde estamos en tantas situaciones donde creemos que el Padre nos ha abandonado. Y cuando vemos este tipo de cosas decimos, no, si el Eterno lo está haciendo, lo hizo con estas personas, también lo puede hacer conmigo y puede mover cada cosa y ponerla en su lugar para yo poder ser bendecida. Así que esa es mi forma de ver la película. Lo que ministró en mi vida fue fe, creyendo en que el Padre me ve, no importa la situación que esté pasando. Adonai les bendiga, un abrazo a todas, un abrazo Janet, Amén, amén. Y bueno, Magdari, Lisa, a cada una de ustedes, bendecidas sean todas. Que Eterno les bendiga. Bueno, muchas gracias, Damaris, por tu aportación. Y ahora vamos a pasar a la tercera parte, ¿no? de que nos toca en este día, la intercesión con la hermana Claudia, que ella nos va a dirigir para las peticiones, si alguna tiene, puede compartirla en el chat, y si no, bueno, vamos a estar intercediendo las intercesoras, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por este tiempo y ahora pasamos con Claudia, por favor. Buenas noches a todas. Pues acabo de acordarme de algo que quiero compartir antes de orar, y es que cuando mi hijo murió, hubo dos personas. Una me dijo, parece que un taxista se le atravesó, eh, se puede demandar al taxista. Yo dije, ¿para qué? Si nadie sale con la intención de decir yo voy a ir a estrellar ese carro o me le voy a atravesar para que esa persona tenga un accidente y eso no me va a devolver a mi hijo. Otro me dijo, puede demandar al Estado por los baches de la vía y el Estado le da a usted una plata y no sé qué. Le dije, no me interesa la plata, nada de eso me va a devolver a mi hijo. Entonces fue como que esta película ha traído recuerdos de cosas que yo viví, que entiendo que Dios le da a uno el valor. Por ejemplo, así como ellos perdonaron a esa niña por el accidente, a mí me puso que yo, ¿para qué iba a demandar a un taxista o al Estado? ¿Sí? Entonces, y Janet, sí, el valor de perder a un hijo solo se lo da a uno Dios. Dios es el que me ha levantado, el que me ha sostenido hasta ahora, porque sí es la prueba más dura que alguien puede tener. Entonces, y el dolor más grande, porque yo después al año siguiente perdí a mi papá, a una sobrina y así sucesivamente, pero ya como que yo, cuando mi mamá murió, ya yo ni lágrimas podía, porque ya como que había llorado tanto que ya ni lágrimas me salían. Y además pues era diferente porque uno dice, bueno, mi mamá tenía 87 años, vivió su vida, dio lo que tenía para dar a este mundo, pero pues uno nunca está preparado para que una persona joven muera, nunca, y menos un hijo, porque uno dice, pero si estaba apenas empezando a vivir, pero si estaba empezando a irle bien, en fin. Entonces, quiero decirles que les doy gracias a todas por su apoyo, por este grupo que es de bendición y ha sido de gran bendición para mí y sé que para muchas. De verdad que Dios nos unió de todos los países, como dijo Lisa ayer. Estamos unidas en un mismo sentir y de verdad que ha sido de mucha bendición y le pido a Dios que dirija mi oración esta noche. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche.
porque hoy es el 20 día de ayuno y oración. Gracias por darnos la fortaleza de vivir el día a día, de cumplir con este ayuno ofrecido a ti. Gracias por darnos las fuerzas. Gracias por mostrarnos eh, los caminos a seguir, eh, nuestro rumbo día a día, por darnos las fuerzas en las diferentes circunstancias, eh, por también hacernos testimonio para otras personas con lo que cada una de nosotras ha contado y ha vivido. Ha sido un aprendizaje y es un aprendizaje cada día. Y esto, la gloria es solo para ti, Padre, porque tú eres el que ha tocado los corazones, nos ha dado el valor de compartir nuestros testimonios. Sé que hay muchos testimonios más para compartir. No es el único el que compartimos. Tenemos tantas cosas de las cuales eh, soltar, liberar, entender, aceptar, eh, que solamente de tu mano podremos hacerlo, Señor. Te entrego la salud de nuestra hermana Lourdes, que puso que está con COVID. Eh, Te entregamos la petición de Maritza, que nos pide que por favor sigamos orando por su salud, porque tiene ataques de ansiedad y no ha logrado ganar peso. Entonces, Padre, eh, te suplicamos por la salud de Lourdes y de Maritza, Señor, de manera especial. Tú sabes en este momento lo que cada una está sintiendo, está viviendo, está pasando, sus familias a su alrededor, Señor, porque no solo nos afecta la salud a nosotras mismas, sino a las personas que nos rodean. Te clamamos, Señor, que seas tú, por tu infinito amor y misericordia, que seas pasando tu mano sanadora por sus cuerpos, Señor, por sus mentes, y que emocionalmente, Señor, y físicamente sean sanas y libres, Señor, en el nombre, sobre todo, nombre de tu Hijo Jesús. Señor, te entrego todas las peticiones a través de toda la semana que han hecho en el grupo de A Una Voz y en el grupo de intercesoras, de personas que también no son conocidas, pero que han solicitado ese apoyo. Señor, tú sabes la necesidad de cada uno de ellos, sus necesidades espirituales, emocionales, mentales, físicas, Padre. Tú sabes sus circunstancias y la necesidad de cada uno, Padre. Y yo te clamo porque seas tú, Señor, abriendo tus manos y la puerta de los cielos, y que tu gloria, Señor, sea derramada sobre cada uno de ellos y de nosotros, Padre, de todas las que estamos en esta noche aquí conectadas, de las que van a ver esta grabación después, de las personas a las que les compartimos, que tú tocas sus corazones y haces que vean estas grabaciones, Señor. Que esto sea, Señor, no solo de bendición para nosotras, sino para las personas con las que compartamos, Señor. Que sean tocados esos corazones, Señor, que sean más vidas rescatadas para tu gloria, Señor. Que sean más vidas rescatadas para servirte, Señor, para salvarte, Señor. Porque este mundo, Señor, está cada día ocurriendo todo lo que está en tu palabra, Señor. Tragedias naturales, maldad, indiferencia, dolor, injusticia.
Señor, son tantas las cosas que están pasando a nuestro alrededor que cada día es más palpable y es más clara, Señor, que tu venida está cerca, que tu regreso está cerca y que debemos estar preparadas, Señor, como esas 10 vírgenes, Señor, que tengamos nuestro aceite y nuestras lámparas cargadas, Señor, que no nos coja como un temblor, Señor, sin avisar, y que no estemos preparadas para tu regreso, para recibirte, para entrar y ser tus novias, Padre. Oh, Padre, gracias, Señor. Gracias porque sé que estás aquí entre nosotras. Gracias porque sé que tu presencia se siente, Padre. Que tu amor por cada una de nosotras es palpable, Señor. Que sentimos tus caricias, papá. Padre, porque tú eres nuestro Padre, el que nunca nos abandona, el que siempre nos ama y el que nunca nos traiciona, el que siempre es leal y el que nunca miente, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu fiel provisión para cada una de nosotras y gracias porque no nos dejas en vergüenza. Gracias porque cada día nos das una victoria. Gracias porque cada día respondes nuestras súplicas de acuerdo a tu voluntad y en tu perfecto tiempo. Te damos gracias. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Gracias, gracias Claudia por esa oración tan hermosa, así bien pausadita, que nos traslada, ¿verdad? Que nos transporta a honrar a nuestro Señor y seguir adorándole. Gracias. Pues gracias a cada una de las que se conectó, a todas las participantes. Hicieron muy bien la asignación, aprendieron muchísimo. Viviana, muchas gracias. Ya sabemos que tenemos otra moderadora más. Así que hay 2 o 3 graduadas por ahí. Ya nos queda, ¿verdad? El día de mañana es nuestro cierre. 21 días, ya las extraño. Nos vamos a extrañar y todavía no hemos dicho adiós. Recuerden que mañana pues va a depender, ¿verdad? De cómo esté el tiempo. Esperamos el Señor que todo fluya y que podamos hacer el cierre. Si no, pues les estaremos avisando en el chat en qué momento nos vamos a estar conectando. Porque Magdari no se va a escapar. Ella tiene que hacer ese cierre. Así que no le quitamos más tiempo. Mira, ahí va a decir algo, mira, ella no se queda, ella no se queda. No le quitamos más tiempo, vamos tempranito a descansar, a reflexionar, a seguir meditando, ¿verdad? En esta jornada, en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Que tenga, como dice Elisa, un sueño reparador. Que mañana amanezcamos más pacientes, más sabias, más linda. Bueno, y más linda imposible. Esa, elimínalo, esa no. Ya somos hermosas. Y nos vemos mañana con el favor del Eterno. Que tengan un lindo día, un hermoso principio de semana. Le envío un besote y un abrazo apretado. Y nos vemos mañana con el favor del Eterno. Bendiciones. Shalom. Shalom, shalom. Shalom.